La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Cuando Dios me llamó al ministerio, entró conmigo en una fase que yo le llamo la escuela de preparación. Eso nos ha ocurrido, creo que a todos los que hemos sido llamados por el Señor, y de hecho la Biblia habla de eso, cuando a Moisés Dios lo tuvo que llevar al desierto para capacitarlo. Juan el Bautista estaba también en el desierto, Jesús mismo estuvo 30 años antes de entrar en su ministerio, luego fue al desierto en oración, ayuno. Pablo también fue a Arabia, en fin, hay muchos pasajes que enseña eso. Yo no sabía que Dios me iba a llamar al ministerio, pero Dios me comenzó a llamar a ministrar a mi vida y me llevó a esa que yo llamo, como dije, la escuela de preparación de Dios. Ahí Dios como que nos enseña algunas cosas muy importantes para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y cuando yo vine a la iglesia, obviamente cuando uno llega, pues uno hace lo que uno ve, ¿no? De acuerdo a lo que uno ve, lo que enseñan, pues uno hace eso porque uno entiende que esa es la forma. Pero luego en este tiempo de preparación, Dios me cambió muchas cosas que inicialmente me habían enseñado, pero que cuando yo empecé a estudiar la Biblia, a escudriñar la palabra, me di cuenta de que algunas cosas que se hacían en aquel tiempo no estaban realmente de acuerdo a todo lo que enseña la palabra de Dios. Y me dediqué a estudiar profundamente la Biblia. Por eso siempre exhorto a la gente a que estudie la Biblia. Si Dios te dio la Biblia, es por algo, es para que tú tengas ese instrumento. Eso no lo tuvieron en el Antiguo Testamento. Los primeros cristianos tampoco tuvieron una Biblia como nosotros para llevarla a la casa, para estudiarla. Tú tienes ese privilegio. Yo he ido a predicar a lugares donde la gente, los cristianos no tienen Biblia para llevarla a la casa, tienen pocas Biblias y se la prestan unos a otros. Y tú tienes este privilegio de tener una Biblia. Y muchos cristianos tienen Biblia pero no la leen, la llevan a la iglesia y no la leen. O sea, la Biblia es para que tú la escudriñes y aprendas a conocer cómo vivir la vida que agrada a Dios. Y por eso es que siento esa inquietud, y Dios me habló, de hecho, en ese tiempo para que yo predicara el Evangelio, pero enseñara también la palabra, y me fue dando y capacitando. En fin, Dios entonces me habló de algunas cosas que debía cambiar en mi vida para poder ver la gloria de Dios. Él me dijo, tú y yo no podemos caminar juntos porque no estamos de acuerdo. Yo me sorprendí, ¿por qué? Me dijo, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No estamos de acuerdo, porque yo digo una cosa y tú estás haciendo otra. Y entonces fue que el Señor me empezó a corregir, me empezó a corregir algunas cosas, me empezó a corregir mi forma de orar, mi forma de adorar, mi forma de predicar, mi forma de enseñar, en fin, Dios me enseñó muchas de esas cosas. Y esas cosas que Dios me ha enseñado en ese tiempo y a través de mis ministerios como misionero, evangelista, pastor, yo quiero dárselas al pueblo, dártelas a ti, enseñarte todo lo que yo pueda para capacitarte, para que tú puedas llevar esa vida abundante que Dios quiere. Yo creo que en el cristianismo se puede llevar una vida abundante. Claro, cuando uno empieza, hay personas que empiezan, obviamente, como un niño, ¿no? No va a alcanzar todo inmediatamente, pero a medida que tengas disposición y tengas tu corazón el deseo de superarte, Dios te va a ayudar. Y no te desanimes si no has podido alcanzar la plenitud. Obviamente uno tiene que empezar poco a poco. Siempre animo a la gente para que busquen vida profunda en Dios. Y quizá hay hermanos que dicen, yo no puedo alcanzar esa vida profunda tan rápido. Obviamente yo tampoco la alcancé así, pero poco a poco vamos a ir mejorando, y eso es lo que queremos. Queremos apoyarte y enseñarte para que tú puedas ir desarrollándote. Sabemos que la Biblia habla de grados de fe. La Biblia enseña, hemos hablado de eso, y algunos que dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno, pero todos son importantes. Tú eres importante para el Señor. En lo poco eres fiel, Dios te va a poner en lo mucho. Empieza en lo que tú puedas, haz lo que tú puedas, y Dios te va a ir capacitando
poco a poco, pero infílate hacia mejorar cada día. Eso es lo que queremos, que tú te proyectes hacia la plenitud. No te quedes rezagado. Empezamos como niños, pero la Biblia dice que no podemos mantenernos como niños, porque dice la misma Biblia que el que practica de la leche es inexperto en la palabra. Tenemos que ir a tomar alimento sólido, y cuando un niño es pequeño toma solo leche, pero después le dan comida de bebé, luego vianda y luego entonces más alimentos sólidos, porque necesitamos fortalecernos. Y así es la vida cristiana. Empieza en lo poco, haz lo que tú puedas poco a poco, que Dios te va a ayudar, y proponte crecer más. Ok, entonces en ese proceso Dios me enseñó, una de las cosas que me enseñó es la que quiero enseñarte hoy, que yo le llamo la comunión constante. Ok, eso está basado en varias porciones de la Biblia. Obviamente siempre lo respaldamos con palabra de Dios, escrituras que hay en la palabra de Dios. Y me llama la atención que el apóstol Pablo, en las cartas que escribió a las iglesias, en varias de esas cartas repetía lo mismo. O sea, él enseñaba esto porque entendía que era importante para la iglesia, para las iglesias. Inclusive a una de las iglesias le dijo, cuando lean la carta, que la lean los hermanos de otras iglesias, porque esas cartas eran como la enseñanza que ellos daban. En aquella época no había radio, televisión, prensa, no había internet, y de la forma que ellos podían discipular a las iglesias que habían fundado eran por medio de las cartas. Escribían las cartas y se leían, y ahí enseñaban la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos nosotros tratando de hacer, enseñar la palabra hoy en día por medio de los libros, de las revistas, de radio, prensa, televisión y de la internet. Ok, la comunión constante está basado en dos escrituras, especialmente una que se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 19, y Romanos 12, 11 y 12, en Filipenses 4, 4 al 9 y Efesios 5, 18. Vamos a ir con detalles, por parte, para analizar esas escrituras y ver qué es lo que el Señor quiere decir. Ok, lo que el Señor me mostraba en aquel momento era que yo tenía, primeramente, como hemos enseñado, tener periodos de oración específicos. Ya hemos hablado de eso en la serie de oración, que debemos tener un tiempo específico para estar en la devoción diaria. La Biblia dice, y el Señor habló, ¿verdad? Que Jesús dijo, no habéis podido velar conmigo ni una hora. Yo creo que lo mínimo que debemos nosotros separar en el tiempo devocional es una hora, estar ahí en la presencia de Dios. Si no puedes orar una hora inmediatamente porque eres nuevo o no tienes la capacidad de orar una hora inmediatamente, empieza con lo que tú puedas, poco a poco, 15 minutos, media hora, lo que tú puedas, pero ve avanzando, o puedes hacerlo en varios periodos durante el día. Pero lo importante es que vayas desarrollando esa vida de oración, porque te va a ayudar, como hemos enseñado en toda la serie de lo que hemos hablado. Pero empieza con lo que tú puedas, poco a poco, y Dios te va a ir dando más y más capacidad para que puedas desarrollarte en la plenitud y puedas llegar a convertirte, como dice la Biblia, en un sacerdote espiritual de oración, que esa es la voluntad de Dios para la iglesia, para los cristianos, que nos convirtamos en eso. Ok, entonces el Señor me mostraba que debía tener varios periodos de oración ahí, profunda, individual, encerrado en mi cuarto. Ahí yo trato de siempre estar de rodillas, pero si no puedes de rodillas, hemos enseñado ya, puede ser caminando, sentado. David hasta en la cama estaba enfermo y estaba ahí anciano y estaba orando. Lo importante es orar, que ores. Y yo tengo esos periodos de oración desde que me convertí. Empecé a desarrollar ese tiempo de oración. Pero el Señor me dijo que además de ese tiempo de oración, cuando yo terminaba ese tiempo de oración, básicamente lo más propio que hemos enseñado es cuando te levantes en la mañana, que tengas un periodo de oración profunda ahí con Dios. Pero cuando te levantas de la oración o terminas el periodo de oración, vas a ir a hacer las actividades del día, durante el día.
Y ahí entra en acción lo que yo llamo la comunión constante, lo que el Señor me mostraba. Debes mantenerte constantemente en comunión con Dios. Y ese es un punto muy importante para el desarrollo de nuestra vida espiritual, ¿ok? Y eso es lo que estas escrituras enseñan, que nosotros debemos no solamente tener ese periodo de oración, sino durante todo el día mantenernos en comunión. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que no es nuestro hogar y estamos en un mundo lleno de dificultades, de problemas, de retos que vienen a nuestro diario vivir, de tentaciones, y debemos mantenernos todo lo más que podamos en comunión con el Señor, ¿ok? Entonces, después que tenemos esa devoción diaria, vamos al trabajo, vamos a los estudios o a los quehaceres del hogar o lo que sea. Entonces debemos mantener nuestra comunión con el Señor. Vamos a analizar estos versículos bíblicos. Como dije, 1 Tesalonicenses 5, 16 al 19 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. En Romanos capítulo 12, versos 11 y 12 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y en Filipenses 4, 4 al 9 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida por todos vosotros. El Señor está cerca. Por nada estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones en oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Además de eso, en Efesios capítulo 5, verso 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En el Salmo 50:14 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Y en el Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Ok, vamos a analizar primeramente esos versículos, luego vamos a hablar de otros, pero vamos a analizar primero esos versículos. Quise citarlos todos para que veamos los elementos que se utilizan en esas escrituras. Y luego yo te invito para que con calma, bueno, si los has anotado ya, siempre recomendamos que los anotes. Si no, vuelve a ver el video, anota la cita y los repasa, los estudias para que veas ahí lo que yo te voy a mostrar, los elementos que hay en esas escrituras. Lo que Pablo está hablando, y también lo que dice la Biblia en los Salmos y en otras escrituras, es que nosotros debemos constantemente estar, número uno, gozosos en el Señor. La Biblia dice: estad siempre gozosos. Regocijaos en el Señor siempre. Nosotros debemos mantener el gozo del Señor. Ok, pero usted va a decirme: pero hermano, con tanta prueba, con tanta lucha, con tanta batalla, ese es el reto. Pero cuando tú estás buscando esa vida profunda en Dios, y cuando tú fortaleces tu fe en Dios y confías plenamente en Dios, vas desarrollando la vida espiritual. Yo te digo, hermano, puedes vivir esa vida abundante, que estés siempre gozosos, que no estés desanimado, perezoso, como dice Romano, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, con gozo. Esa es una actitud de un cristiano que está en la plenitud de Dios, y a eso es lo que debemos llevarnos. Yo no vivía así en esa vida, como yo te dije, cuando yo empecé, yo no vivía en esa plenitud, yo siempre estaba atribulado, con problemas, con cara de preso, y Dios me dijo: no, esa no es la voluntad mía. Yo quiero que tú entiendas y entres en una dimensión espiritual para que tú puedas confiar plenamente en mí y puedas
entender que yo tengo control de todo, que puedas tener control de todo y para que puedas vivir gozoso, siempre gozoso, no con cara de preso. Lo peor que se ve en este mundo es un creyente con cara de preso. Nosotros tenemos que reflejar el gozo del Señor, pero eso no ocurre al azar, ni tampoco vamos a estar gozosos ahí sin deseos de estar gozosos. A reírnos, como dice la gente, perdonando la expresión, con la muela al final. No, debemos buscar esa plenitud cuando nos llenamos del Señor y buscamos de Dios. Entonces el gozo del Señor viene sobre nosotros. Pero como dice Filipenses, si viene en preocupación, Dios dice, quiero que estés siempre gozoso. Si viene en preocupación, y dice más, dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esa actitud, gentileza, esa actitud de victoria, como dice ahí, en lo que es diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, tú tienes que mostrar eso a la gente. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿no? La Biblia dice, vuestra gentileza sea conocida por todos. La gentileza se muestra cuando tú muestras el favor de Dios que está en tu vida a todo el mundo. Cuando la gente te ve, a lo mejor estás en batalla, en problemas, en dificultades, todos los pasamos, pero en medio de todas esas dificultades tú estás siempre gozoso, estás testificando a Cristo. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué debemos mostrar eso? Bueno, porque el Señor está cerca, el Señor está contigo. Y dice, no estés afanado. Afanado se traduce como preocupado. Vienen preocupaciones, pero no te afanes. Y no, sean conocidas vuestras peticiones en oración, ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para que estés con esa paz del Señor, confiando que Dios tiene control de todo. Y luego, recalca la Biblia, por lo demás, todo lo que debes pensar, lo que es verdadero, justo, amable, puro, de buen nombre, si tiene virtud y algo digno de alabanza, mantener tu mente pensando en las bendiciones de Dios, confiando que Dios está contigo, ¿ok? Entonces, lo que quiere decir aquí la Biblia es que nosotros tenemos que estar gozosos, estad siempre gozosos. Ese es el reto, que tú puedas mantener ese gozo del Señor, regocijados en el Señor siempre, ¿ok? Ahora, ¿cómo entonces vamos a mantener esa vida en la comunión constante? Cuando constantemente estamos meditando en el Señor. Recuerdan aquella escritura que les di de Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz del Señor viene cuando nosotros confiamos en el Señor, ¿ok? Ahora, los elementos aquí dice, estad siempre gozosos, ¿no? Y aquí dice bien claro que nosotros debemos, como en Efesios dice, que seamos llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ok, en el Salmo 50:14 les dije que dice, sacrifica a Dios alabanza. El segundo elemento, además de estar gozoso, es alabar a Dios. Mientras durante el día, mantente en alabanza. Ese es uno de los secretos de vivir en esta vida de plenitud. Mantente alabando al Señor, cantando alabanzas. Hoy tenemos la bendición de que tenemos cantantes cristianos, música cristiana en las iglesias, y eso se graba y lo tenemos al alcance de nuestras manos, en la televisión, en el celular, en las tabletas, en la computadora. Podemos estar cantando y alabando al Señor. Yo le digo, siempre desde el principio, en el pastorado, le digo a la gente que cuando vayamos a adorar al Señor en la iglesia, en el altar, que canten los que tienen el talento para cantar, que Dios los ha ungido para cantar. En la banca cantamos todo y todo lo recibe el Señor con ofrenda de olor fragante, porque es de nuestro corazón. No importa que tú digas, yo no sé cantar, cántale al Señor, que Dios se agrada cuando le cantamos. Entonces, alabanza al Señor, sacrifica a Dios alabanza, mantente todo el día alabando al Señor, glorificando a Dios, dándole, dice ahí, el tercer punto, alabanza, dando gracias a Dios, dice la Biblia, en todo y por todo. Esto es un punto clave. Dale gracias a Dios por todo. ¿Por qué? Porque en Romanos, capítulo 8, verso 28, dice que a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Si todo obra para bien a los que aman al Señor, entonces, ¿por qué debemos estar preocupados? Debemos darle gracias a Dios por todo. Además, la Biblia enseña que Dios convierte las maldiciones en bendición.
Si algo ocurre que viene contra ti un ataque o algo negativo, Dios va a cambiar eso en bendición. Por lo tanto, tú eres escogido del Señor, Él es el especial tesoro de Dios, y Dios, todo lo que ocurre en tu vida, sea que venga o que tú no lo provoques, obviamente nosotros tenemos que actuar correctamente, pero todas las cosas ayudan para bien, y si Dios permite algo va a ayudarte. Y si es una maldición que viene sobre tu vida, de alguien que te haya un problema, Dios convierte esas maldiciones en bendición. O sea, hay 1000 formas por las cuales nosotros debemos mantenernos gozosos en alabanza y darle gracias a Dios en todo y por todo. Luego la Biblia dice, orad sin cesar. Ok, esta es la oración que hacemos mientras estamos durante el día. Debemos también, como dije, debemos orar primeramente en nuestra cámara secreta, sacar ese tiempo de oración, pero también caminando podemos orar y clamar al Señor. Hay gente que solamente oran caminando. Yo creo que para tú vivir una vida plena debes tener ambas cosas. Debes tener tu periodo de oración y también orar mientras haces las actividades del día. Y es importante también nosotros, además de eso, llenarnos de la presencia del Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo. Quizá algunas personas dicen, ¿por qué el hermano da tanto énfasis en el Espíritu Santo? Bueno, porque el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Nosotros somos la morada de Dios. Esta es la era del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. La Biblia lo dice. Y debemos estar en la plenitud del Espíritu Santo. Para poder estar, como dice la Biblia, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y ahí, en Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 19, la Biblia dice, no apagues al Espíritu. O sea, el Espíritu Santo está contigo todo el tiempo. Nosotros somos la morada de Dios en la tierra. No solamente en el templo se mueve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se supone que se mueva en tu vida porque tú eres el templo de Dios. Y la Biblia dice que debemos estar siempre llenos del Espíritu Santo. Y como hemos enseñado, debemos orar en el Espíritu Santo, pero también durante el día sentir el poder de Dios. No tenemos que esperar llegar al culto para sentir la presencia de Dios. Debemos invocar al Señor para sentir su presencia constantemente. Vamos a ver ya mismo algo bien importante acerca de Nehemías, de los retos que tuvo Nehemías y cómo Nehemías estaba siempre, como estamos enseñando esto, que es otra escritura que habla de esto, en comunión constante, orando al Señor. Pero vienen retos como le vino a Nehemías, retos grandes que vamos a ver ya mismo, y necesitamos que Dios nos guíe, nos dirija, y por eso necesitamos mantenernos llenos del Espíritu Santo, pedir guianza al Señor para toma de decisiones, palabras para hablar. A veces vienen retos en el trabajo, en la escuela, en la casa, problemas, todo lo que venga. Entonces tenemos que mantener esa comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vive en nosotros y Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar, Él nos va a enseñar qué debemos hacer, Él nos va a dar palabra. O sea, el Espíritu Santo está dentro de mí para ayudarme, para guiarme por todo camino de verdad y de justicia. Y por eso debemos mantener esa comunión del Espíritu, y por eso aquí dice, no apaguéis al Espíritu. Ese es otro de los elementos de la comunión constante. Y si tú estás haciendo los quehaceres y empiezas a ir a la unción de Dios y empiezas a orar en el Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, dale rienda suelta al Espíritu Santo. Hemos hablado de eso en el estudio sobre la oración en el Espíritu Santo, porque a veces estamos orando por algo que no sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros. He oído testimonios de personas que un familiar o alguna persona ha estado en un conflicto y de pronto ellos están en un momento, en un lugar, y el Espíritu Santo le impele a orar por esa persona en el Espíritu Santo, a atar las opresiones, a romper todo yugo. Ellos están ahí orando. Recuerdo el caso de una de las secretarias de nuestro ministerio, que en una ocasión nos testificó que ella estaba en la casa en ese tiempo, estaba fregando los platos, y de pronto sintió una presión tremenda de orar en el Espíritu Santo por su esposo, que no estaba en la casa, que estaba en su trabajo, y empezó a orar en el Espíritu Santo ahí, y sintió una impresión del Espíritu para orar, interceder por él, para que Dios lo librara. Y al poco rato, después que ella terminó, sintió la certeza de que Dios había obrado. Al poco rato llegó su esposo y estaba asustado, nos contaba ella el testimonio, porque había
en el trayecto de su trabajo a la casa, tuvo un accidente que pudo haber muerto y de pronto sintió la mano del Señor que lo libró. Y ella le testificó a qué hora fue, y era la misma hora que el Espíritu Santo le había inquietado a ella a orar, y dijo, Dios me inquietó a orar por ti, y eso fue la mano de Dios. Y en fin, hay muchos testimonios de eso que podemos dar, pero Dios quiere que nosotros mantengamos esa llenura del Espíritu Santo. Y como dije, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, actuar diariamente, vivir en la paz del Señor, confiando que Dios tiene control de nuestra vida. Tú haz lo que tienes que hacer. Haz tu parte en todo. Y dale espacio para que Dios obre. No podemos dejarle todo a Dios. Hay algo que tenemos que hacer nosotros. Tú haz tu parte, pero confía que Dios va a hacer la suya. Lo que tú no puedes hacer, echarle las manos de Dios, echando vuestra ansiedad sobre Él, dice la Biblia en Pedro, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él cuida de ti. Descansa en la paz del Señor y mantén una actitud positiva. Como dice, en la mente, todo lo puro, lo amable, lo de buen nombre, etcétera, en esto pensad. Esa es mantenerse todo el día en la comunión constante, cantando, alabando al Señor, gozoso, dando gracias a Dios, orando también en la mente, llenándonos del Espíritu Santo, en la paz del Señor y con una mente en las promesas de Dios positivo de que Dios nos va a ayudar. Ok, vamos a hablar acerca de Nehemías. Me gusta esta enseñanza que habla Nehemías, porque Nehemías es un ejemplo claro en la Biblia, como ningún otro, de esto que estamos hablando. Nehemías, si no has leído el libro de Nehemías, te invito para que leas Esdras y Nehemías, son libros extraordinarios, hablan del avivamiento que Dios hizo en el Antiguo Testamento, después que el pueblo de Israel fue cautivo en Babilonia, que Dios usó a Esdras y Nehemías para reconstruir la ciudad de Jerusalén, porque iba a volver, el pueblo luego volvió a Jerusalén. Y Nehemías estaba trabajando con el rey de aquella época, un hombre inconverso, pero Nehemías tenía su carga en Jerusalén. Él era el copero del rey. Y ser copero en aquella época era un puesto muy importante, porque a los reyes los podían envenenar, y antes de que le dieran la copa al rey, ellos tenían que tomársela. Si estaba envenenado, se iban a morir ellos. Así que ese era un puesto de confianza para los reyes, ¿ok? En aquella época. Ok, la Biblia enseña varias escrituras en el Nehemías donde él oraba constantemente, oraba en la comunión constante, siempre estaba orando, oraba y ayunaba en su periodo, pero también oraba caminando, trabajando, haciendo las reformas que hizo, etc. Vamos a ir en detalle, vamos a dar los versos bíblicos, luego yo te invito para que tú los leas con calma, pero vamos rapidito a dar las porciones bíblicas. En Nehemías capítulo 1, verso 5, él preguntó qué estaba pasando allá en Jerusalén. Y la persona que le estaba hablando le dijo, están muy mal, están en afrenta, el muro está destruido, las puertas están quemadas. Y cuando él oyó eso, sintió una carga, y el verso 4 dice que él empezó a ayunar, se metió en ayuno y oración, pidiendo a Dios que tuviera misericordia. Y luego de eso, en el versículo 5, empezó a pedir perdón al Señor porque él se sentía que él también era responsable de lo que estaba pasando, y empezó a pedir perdón al Señor. Pero ahí dice que él estuvo en ayuno y en clamor. En el capítulo 2, verso 4, él va donde el rey luego de ese retiro y se presenta al rey para darle la copa. Y el rey lo nota triste. Y como él nunca había estado triste, el rey le dijo, ¿por qué estás triste? Y él le explica, porque mi nación está destruida. Y el rey le dice entonces, ¿qué pides? ¿Qué quieres que haga? Y dice ahí el verso 4, dice, oré al Dios de los cielos. Ahí mismo, cuando estaba para responderle al rey, en su mente empezó a orar para que Dios le diera palabras apropiadas y tocara al rey. Y en efecto, eso ocurrió. Él le pidió al rey que lo ayudara y Dios tocó el corazón del rey. Lo que quiero enfatizar es que ahí mismo, en ese mismo momento, él estaba orando en su mente. ¿Ok? En el capítulo 4, versículo 4, vamos rapidito, mientras él fue a la ciudad para reconstruir el muro y la ciudad, etc. Y vinieron unos opositores, Sanbalat y Tobías.
y empezaron a tratar de desanimarlo y a impedir que ellos hicieran la labor y que edificaran el templo. Inclusive Tobías dijo que lo que estaban edificando, si una zorra se subía lo destruía. Estaban desanimándolo. Y dice el verso 4 que ahí dice la Biblia: oye, oh Dios nuestro, el menosprecio, y vuelve a ellos podemos decir, esa maldición. Lo que quiero enfatizar es que cuando él estaba oyendo eso, ahí empezó a orar en su mente y empezó a pedir al Señor para que lo protegiera de ese menosprecio. ¿Ok? En el versículo 9, ellos conspiraron para atacarlo. Ellos estaban construyendo en el muro, estaban trabajando, como eso fue lo que yo dije: mientras trabajas puedes estar en comunión con el Señor. Y ellos estaban construyendo el muro. Ellos conspiraron para atacarlo. Y mira lo que dice el verso 9. Dice: oramos a nuestro Dios y pusimos guardia día y noche. Estaban trabajando, pero además de trabajar, estaban con sus armas y estaban orando. Es lo que quiero enfatizar. Ellos estaban trabajando, pero estaban orando. En el capítulo 5, en el versículo 19, hay una escritura bien interesante que los nobles estaban cobrando usura al pueblo y el pueblo estaba necesitados, no tenían casi ni para comer. Él corrigió lo que estaban haciendo, los exhortó y le dijo que no podían hacer eso. Pero en el verso 19 me llama la atención que él ahí mismo dice: acuérdate de mí para bien, Dios mío. O sea, mientras estaba escribiendo, él estaba orando: Señor, dice eso, acuérdate de mí. Y es lo que quiero enfatizar. Y por todo lo que hice por este pueblo. O sea, él estaba orando en comunión constante. En el capítulo 6, verso 9, otra vez Sanbalat, Tobías, 5 veces vinieron para amedrentarlo, para que no construyeran. Le dijeron: tienes que esconderte porque vienen a destruirte. Él dijo: un hombre como yo no huye. Y mandaron profetas para hablar supuestamente en el nombre de Dios. Y él se dio cuenta que eran falsos profetas. Y dice: ahora Dios, fortalece mis manos, no permita que nos debiliten. Ellos querían que se debilitaran, y trabajando y orando. El verso 6, capítulo 6, verso 14, dice: acuérdate, Dios mío, de Sanbalat, de Tobías, de Noadías y de los otros profetas que querían infundirnos miedo. Estaba trabajando y orando, clamando a Dios. En el capítulo 13, verso 22, él hizo las reformas y también menciona, donde dice: también por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. En el capítulo 13, verso 29, nuevamente habla él, porque algunos sacerdotes habían violado la orden sacerdotal, y él los corrigió y le dice: acuérdate de ellos que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Y en el versículo 31, al final de su libro, dice él limpió todo, puso todo en orden y dijo: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¿Qué es lo que quiero decir? Que Nehemías era una persona que siempre estaba en comunión constante, que siempre estaba orando, estaba trabajando y orando, estaba haciendo reformas y orando, estaba en guerra con unos enemigos y orando, tenía conflictos con el pueblo que tenía que corregir algunas cosas y orando. Todo el tiempo era orando. Esto es lo que enseña la Biblia, mi hermano. Esto es la palabra de Dios. Yo te he traído palabra de Dios todo este tiempo, verso tras verso, escritura por escritura, para que veas que el secreto para vivir vida victoriosa es orar, porque la oración mueve a Dios. La oración nos da capacidad espiritual. La oración nos hace estar en comunión con Dios, y como hemos dicho, la comunión constante te guía a tomar decisiones en tu trabajo. Ahí, como él estaba frente al rey, ese era su trabajo, pero ahí frente al rey, orando en su mente: Dios, dirígeme, dame palabras toca al rey para que me ayude. En su trabajo allá en Jerusalén, cuando estaba trabajando y dirigiendo al pueblo: Señor, dirígeme, ayúdame. Ese es estar en comunión constante, y eso es lo que enseña la Biblia. Eso fue lo que el Señor me enseñó, y es lo que yo quiero que tú entiendas y hagas en tu práctica espiritual. Ok, resumiendo,
¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Que durante el día, después de nuestro periodo diario de oración, aparte de nuestro culto a Dios en la iglesia oficial, pero durante el día, mientras estamos trabajando, mientras estamos haciendo los quehaceres en el hogar, mientras estamos en los estudios, donde quiera que nosotros estemos, que mantengamos nuestra vida en comunión constante, ¿ok? Orando al Señor, gozoso, manifestando la gentileza del Señor, la victoria de Dios, alabando al Señor, cantando alabanza. Pon música en tu casa cristiana, música en la radio cristiana, mensajes de edificación. Pon estos estudios para que te edifiquen. Yo me paso haciéndolo así. Yo me paso poniendo música cristiana, la Biblia hablada, además de leer la Biblia, pongo también la Biblia para oírla, porque quiero llenarme de la palabra. Todo lo más que yo pueda llenarme de Dios. Y a veces ahí orando le doy gracias a Dios. A veces vienen retos, problemas que vienen, a todos nos vienen, a mí me vienen también, luchas, batallas. Le doy gracias a Dios todo el tiempo. Gracias que todo obra para bien. Gracias que tú conviertes la maldición en bendición. Gracias que tú vas a suplir mis necesidades, etcétera. Me paso orando también, además de mi periodo de oración, orando, pidiendo al Señor guianza. Llenándome del Espíritu Santo. A veces estoy trabajando y siento el poder de Dios, yo le doy rienda suelta, y el que pase y me oiga orando en el Espíritu Santo y en lengua dirá: estoy loco. Eso no es problema mío. A veces estoy guiando sin cerrar los ojos, obviamente empiezo a orar en lenguas y oro en el Espíritu Santo. Yo quiero más de Dios, hermano. Yo quiero que Dios me llene todo lo más que yo pueda. Yo voy a hacer lo máximo que yo pueda para vivir la vida en triunfo, y eso me produce paz en el Señor, tranquilidad. Y estoy siempre gozoso, confiando que Dios va a obrar, y en mi mente positivo, pensando lo puro, lo amable, lo de buen nombre, la actitud positiva, y eso me ayuda a estar en comunión constante. Eso fue lo que el Señor me mostró y es lo que me ha ayudado a vivir una vida victoriosa. Dios quiere que vivamos una vida cristiana victoriosa. Te invito para que repases otra vez. Vuelve a ver este video, busca esas citas bíblicas, estúdialas con cuidado y verás que Dios quiere que tú también entres en esta dimensión espiritual de mantenerte todo el tiempo en comunión con el Señor, en comunión constante, viviendo en esa vida de victoria. Yo te aseguro que tu vida va a ser diferente. Yo te invito para que tú pruebes. Yo te reto, prueba esto. La mejor forma de saber que algo es cierto o no es probándolo. Y yo te invito para que tú pruebes, y si tú lo haces de corazón, yo sé que Dios va a bendecir tu vida. Gracias por ver la enseñanza. Si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te invito para que te suscribas, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todas nuestras enseñanzas y los mensajes de la palabra de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.